Buenas noches, profesores y profesoras. Me complace presentar esta estrategia didáctica que se refiere a una situación de aprendizaje para la aproximación de la longitud de arco en una estructura metálica. Mi nombre es Francisco Agustín Zúñiga Coronel. La longitud de arco es un concepto que se ubica en los contenidos de cálculo integral. Ese concepto se aborda en el segundo cuatrimestre de Ingeniería Civil y su enseñanza se centra en procesos algorítmicos con el empleo de la fórmula de esta integral definida. La longitud de arco se determina de la siguiente manera. Tenemos una función, encontramos su derivada, la elevamos al cuadrado, simplificamos, le sumamos 1, calculamos la integral del radical, evaluamos la integral y obtenemos un valor numérico. A este proceso se considera como la rectificación de la curva. Como antecedentes tenemos a Hinojos y colaboradores, los cuales presentan un diseño e implementación de un instrumento para el aprendizaje del integral de la longitud de arco de una función, utilizando elementos diferenciales en contextos geométricos. Aquí establece que Fermat desarrolla un método geométrico, donde la suma de las longitudes de las hipotenusas infinitamente pequeñas que superponen a la curva aproximan a la longitud de arco. En Salinas y otros presentan una generalización de la longitud de arco con el concepto de límite. Tenemos aquí una gráfica, un intervalo de A a B, donde se divide x sub 0, x sub 1 hasta x sub n. Cada subdivisión representa un punto en la curva, p sub 0, p sub 1, p sub 2. La longitud entre los puntos, o sea, la suma de las longitudes entre los puntos, aproxima a la longitud de arco. Y cuando el límite, cuando n tiende a infinito, pues es la longitud de arco de la curva. Como señala Arcos, uno de los problemas existentes en la enseñanza de cálculo es que la presentación normalmente utilizada se basa en el concepto del límite, el que vimos anteriormente, el cual resulta poco comprensible para la mayoría de los estudiantes. Bueno, la dificultad reside en que al dividir el intervalo en infinitas partes, puede que el ancho desaparezca o se vuelva extremadamente pequeño, lo que genera confusión sobre cuán pequeño se considera. Tradicionalmente las matemáticas se enseñaban de manera formal, donde los estudiantes siguen procedimientos paso a paso con la guía del profesor, lo que resultaba en un conocimiento rígido y basado en la reproducción. En el texto de Larson, el concepto de longitud de arco se presenta en contextos ficticios, es decir, alejados de la realidad de los estudiantes. Estos libros pues suelen centrarse principalmente en ejemplos y ejercicios, dedicando menos atención a la aplicación de conceptos en situaciones reales. Esto genera dificultades para que los estudiantes conecten el cálculo con su realidad. Derivado de ello, pues reconocemos nuestra problemática, que se refiere a que el concepto de longitud de arco se aleja de la realidad de los estudiantes al centrarse en procesos algebraicos con el empleo de estas fórmulas, por lo que tenemos una barrera, ¿no? Para abordar la problemática se plantea la pregunta: ¿de qué manera se aproxima la longitud de arco en una estructura metálica? Aquí tenemos la estructura metálica que representa un domo y una cancha de básquetbol, sería esta parte. Se examina el problema de cómo aproximar la longitud de arco en una sección de un domo sin utilizar una escalera o un andamio, o sea, estos instrumentos, para poder medir las alturas. Entonces, ese es el problema que se planteó a los estudiantes. Como aspectos teóricos, retomamos a Freudenthal, el cual desarrolla la fenomenología didáctica, una disciplina que sostiene que los conceptos e ideas matemáticas deben de ser considerados como objetos de pensamiento, organizando los fenómenos del mundo físico. Estas ideas impulsaron el desarrollo de la educación matemática realista, una teoría centrada en el aprendizaje a través de situaciones realistas. Esa teoría plantea que las matemáticas deben ser vistas como una actividad humana para desarrollar la capacidad de matematizar la realidad. Para desarrollar esta capacidad, la educación matemática realista considera dos tipos de matematización: la horizontal y la vertical. La horizontal consiste en convertir un problema de la realidad en un problema matemático, haciendo uso del sentido común, la intuición, la observación, la aproximación empírica y la experimentación inductiva. Y matematizar verticalmente consiste en moverse dentro de la realidad matemática,
haciendo uso de la esquematización, la generalización, la prueba, el rigor y la simbolización. Bueno, esta teoría plantea 6 principios. El principio de actividad, que se refiere a aprender haciendo matemáticas o haciendo uso de las matemáticas. El principio de realidad, pues resolver un problema real. En ese caso es cómo aproximar la longitud de arco en una estructura metálica. El principio de nivel establece que los estudiantes pasan por ciertos niveles de comprensión. Y el principio de entrelazamiento, se van integrando conocimientos para fortalecer esos procesos de comprensión. El principio de interactividad, pues es esa interacción grupal, ¿no? Un trabajo en equipo. Y el principio de guía, pues es el apoyo del docente para desarrollar todas las actividades. Como aspectos metodológicos, presentamos 2 momentos de aprendizaje. El momento 1, que se refiere a la matematización horizontal, pues la interacción con el fenómeno real, la formulación del problema, los procesos de medición y la representación geométrica, en este caso de la sección del domo. En el momento 2, la matematización vertical, formación de triángulos rectángulos, una vez que ya tenemos la representación geométrica, la aplicación del teorema de Pitágoras y la aproximación de la longitud de arco en la estructura metálica, mediante la suma de las longitudes de las hipotenusas que se van a construir. Bueno, entonces al inicio, pues visitamos la cancha de básquetbol, el domo, identificamos la columna izquierda, la columna derecha, y los estudiantes proceden a medir el ancho entre las 2 columnas. Después hacen las divisiones, las marcas de las divisiones. Ahora bien, se les da una hoja de trabajo y obtienen que el ancho de la cancha es de 21.24 metros. Lo dividen entre 12 para obtener, digamos, ese ancho pequeño, con un valor de 1.77. De ahí, en las marcas, van sumando 1.77 para cada división. Así hasta completar pues, los 21.24 metros. Después se les pide que construyan un instrumento de medición. En este caso, este equipo une 3 tubos de PVC de 3 metros, colocan un pedazo de plastilina a manera de que la marca de la lámina quede sobre la plastilina y puedan hacer una medición más precisa. Entonces ellos van colocando en cada división su instrumento para medir las alturas del domo, es decir, cada 1.77 metros van colocando el instrumento y van midiendo las alturas. En las hojas de trabajo pues ya plantean los datos de medición, la longitud horizontal, pues, la que ya tenían, y la vertical, la que obtuvieron con el proceso de medición. Posteriormente los estudiantes ubican puntos con coordenadas, o sea, longitud horizontal y longitud vertical. Conectan estos puntos con segmentos y construyen la forma de la sección del domo. Entonces tenemos esta forma de la sección del domo. A continuación forman triángulos rectángulos a partir de estos segmentos que representan las hipotenusas. Después, cada cateto horizontal pues mide 1.77 y cada cateto vertical sería la diferencia entre este valor y este valor para que les dé cada cateto vertical, o sea, estos pedacitos. Entonces aplican el teorema de Pitágoras, o sea, cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado y la raíz cuadrada, y obtienen estos resultados. Ahora bien, para la aproximación de la longitud de arco, pues suman todas esas longitudes de las hipotenusas y obtienen esa aproximación de la longitud de 23.04. Al cuestionarlos, ¿qué pasa con la sección de la estructura metálica si se divide el ancho de la cancha en partes iguales muy pequeñas? Ellos señalan que el resultado es más exacto. La longitud de la sección del domo la aproximaron con la medición de la poligonal, o sea, el conjunto de segmentos de las hipotenusas, pues. Al cuestionarlos sobre qué pasa con la longitud de la sección de la estructura metálica, ellos argumentan que al tener más secciones se obtendrían más puntos. Gracias a ello se obtendría la longitud del domo de forma más exacta. Y en el argumento de la figura 17, o sea, se identifica otro problema que ellos generaron: cómo aproximar el área de la estructura metálica para cubrir de lámina el techo del domo. Este problema pues, puede ser abordado en futuras investigaciones. Ahora bien,
la situación de aprendizaje permitió la interacción de los estudiantes con un fenómeno realista al aproximar la longitud de arco en la estructura metálica. Los estudiantes participaron activamente en los procesos de medición y respondieron las hojas de trabajo. Progresaron a través de diversos niveles de comprensión, desde la división del ancho entre las columnas hasta la construcción de los triángulos rectángulos. Integraron diversos conocimientos matemáticos, tales como medición de segmentos, o sea, ancho y alturas, división de un segmento en partes iguales, ubicación de puntos sobre la curva, formación de triángulos rectángulos y la suma de las longitudes de las hipotenusas. Los estudiantes trabajaron en equipo con el apoyo del docente para el desarrollo de todas las actividades. Ahora bien, la matematización horizontal permitió a los estudiantes convertir un problema de la realidad en un problema matemático. Y la matematización vertical les permitió abordar el trabajo matemático formando esos triángulos rectángulos y aproximando la longitud de arco mediante la suma de las longitudes de las hipotenusas. Bueno, entonces con este trabajo identificamos las principales nociones sobre la aproximación de la longitud de arco. La primera, la longitud de arco como la suma de las longitudes de hipotenusas infinitamente pequeñas que se superponen a la curva. Esto de infinitamente pequeñas, pues básicamente nosotros lo dividimos entre 12. Era considerablemente pequeño al hacer las mediciones. La suma de los segmentos que unen cada dos puntos es la longitud de arco en el intervalo cuando n tiende a infinito. Bueno, esa era la idea del límite. Un arco curvilíneo está constituido por un conjunto de segmentos rectilíneos de longitud infinitamente pequeña. Toda curva puede concebirse como un conjunto de segmentos de rectas, cuya suma de sus longitudes proporciona la aproximación de la longitud de arco de la curva. Entonces, en esta situación de aprendizaje, se consideró que la aproximación de la longitud de arco en la estructura metálica se logra mediante la suma de las longitudes de las hipotenusas, que es la medición de la poligonal, el conjunto de hipotenusas. Como conclusiones, tenemos que los principios de la educación matemática realista y los procesos de matematización permitieron vincular las matemáticas con la realidad de los estudiantes al aproximar la longitud de arco en la estructura metálica. Esa aproximación se logra mediante la suma de las longitudes de las hipotenusas. Este enfoque basado en la educación matemática realista facilita que los estudiantes apliquen el concepto de longitud de arco en contextos del mundo real, fomentando una comprensión más profunda y significativa, desde una enseñanza basada en la resolución de problemas reales. Por tanto, este trabajo presenta una alternativa para la enseñanza-aprendizaje del concepto de longitud de arco, evitando el enfoque puramente algebraico con el empleo de fórmulas. Entonces, básicamente, esta es la propuesta, poder conectar el cálculo con la realidad de los estudiantes. Nuestras referencias, el aviso, y muchas gracias por su atención.